Existe una trampa silenciosa en la que caemos con una frecuencia asombrosa, y lo más curioso es que nadie nos advierte sobre ella, porque desde fuera parece una virtud, parece algo admirable, parece incluso el rasgo de una persona evolucionada, madura, generosa. La trampa tiene un nombre que todos conocemos y que la mayoría asocia con algo positivo: ser bueno. Y sin embargo, hay una diferencia enorme, radical, transformadora entre ser bueno y ser inteligente emocionalmente, entre ser bueno por miedo y ser bueno desde la libertad, entre la bondad que nace del amor propio y la bondad que nace de la necesidad de aprobación. Esta distinción puede parecer sutil al principio, pero cuando la comprendes en profundidad, algo cambia dentro de ti, algo que quizás llevabas años buscando sin saber exactamente qué era. Piensa por un instante en cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no. En cuántas ocasiones has cedido no porque genuinamente quisieras hacerlo, sino porque la idea de decepcionar a alguien te resultaba insoportable. En cuántas conversaciones has guardado silencio ante algo que te parecía injusto, no porque no tuvieras nada que decir, sino porque temías el conflicto, la mirada de desaprobación, el riesgo de que alguien dejara de quererte o de valorarte. Muchos de nosotros hemos construido una identidad completa alrededor de la idea de ser buenos, de ser considerados, de no molestar, de no ocupar demasiado espacio. Y esa identidad, aunque nacida con la mejor de las intenciones, puede convertirse con el tiempo en una jaula invisible de la que es muy difícil salir porque paradójicamente sus barrotes parecen virtudes. Déjame compartirte una reflexión que me ha acompañado durante mucho tiempo y que creo que puede ser profundamente liberadora. La verdadera bondad no necesita sacrificarse para existir. La bondad auténtica no se construye sobre la negación de uno mismo. Una persona que da desde el vacío, que ayuda desde el agotamiento, que sonríe desde el dolor, no está siendo buena, está siendo invisible. Está borrándose a sí misma para que los demás puedan existir más cómodamente. Y eso, aunque socialmente sea aplaudido durante un tiempo, termina generando resentimiento, cansancio profundo y una sensación de vacío que ninguna cantidad de gratitud ajena puede llenar. Y aquí hay algo importante que quiero que consideres con toda la atención que merece. Cuando hablamos de dejar de ser bueno y empezar a ser inteligente, no estamos hablando de volverse egoísta, indiferente o frío. No estamos hablando de abandonar los valores, la empatía o el cuidado hacia los demás. Estamos hablando de algo mucho más profundo y mucho más exigente. Estamos hablando de aprender a ser genuinos, de desarrollar la capacidad de discernir cuándo tu generosidad nace de la abundancia y cuándo nace del miedo, de aprender a decir no cuando tu ser más profundo te está pidiendo que digas no, de tener el coraje de ocupar el espacio que te corresponde en el mundo sin disculparte por ello. La inteligencia emocional, en su sentido más verdadero, no es la capacidad de gestionar emociones de manera fría y calculada. Es la capacidad de conectar con lo que sientes, de comprender por qué lo sientes y de actuar desde ese lugar de consciencia en lugar de desde el lugar del automatismo y el miedo. Una persona emocionalmente inteligente puede ser profundamente buena, increíblemente generosa, radicalmente empática, pero lo hace desde un centro estable, desde una identidad sólida, desde un amor propio que no depende de la validación constante de quienes la rodean. Imagina por un momento a dos personas que trabajan en la misma organización. La primera siempre dice que sí, nunca protesta. Acepta todas las tareas adicionales con una sonrisa. Nunca levanta la mano para señalar un problema. Sus compañeros la consideran una persona excepcional, confiable, siempre disponible. Pero por dentro, esta persona está agotada. Acumula resentimientos que jamás expresa. Siente que su esfuerzo nunca es suficiente. Trabaja más que nadie y, sin embargo, siente que no avanza. Cada noche llega a casa vaciada, sin energía para las personas y los proyectos que realmente ama. La segunda persona también es generosa, también está comprometida, también ayuda a sus compañeros.
Pero esta persona sabe cuándo decir que no. Sabe identificar qué proyectos merecen su energía y cuáles la drenan sin aportarle nada significativo. Cuando algo le parece injusto, lo dice con respeto y claridad. Cuando necesita apoyo, lo pide. Su presencia no genera deuda emocional ni expectativas imposibles. Genera respeto, confianza y una colaboración que fluye de manera natural. ¿Cuál de las dos crees que está siendo verdaderamente buena? ¿Y cuál está siendo verdaderamente inteligente? La confusión entre bondad y complacencia tiene raíces muy profundas. Muchos de nosotros aprendimos desde pequeños que ser buenos significaba no causar problemas, que ser amados dependía de cuánto nos adaptábamos a las expectativas de los demás, que el conflicto era peligroso y que la armonía, aunque fuera superficial, era preferible a la verdad. Estos aprendizajes tempranos se graban en capas muy profundas de nuestra personalidad y operan de manera automática durante décadas enteras, moldeando nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra manera de ocupar el mundo. Y lo más difícil de todo es que, porque estos patrones fueron aprendidos en un contexto de amor y de cuidado, porque nacieron de una necesidad legítima de conexión y de pertenencia, es muy complicado verlos como lo que son, estrategias de supervivencia que ya no nos sirven. Tal vez nunca te habías detenido a considerar esto, pero hay una diferencia fundamental entre el amor que busca complacer y el amor que busca contribuir. El amor que busca complacer dice: te doy lo que creo que necesitas para que me quieras. El amor que busca contribuir dice: te doy lo que genuinamente creo que te va a ayudar a crecer, aunque en este momento no sea lo que quieres escuchar. Un padre que nunca frustra a su hijo no está siendo bueno, está siendo cobarde. Un amigo que siempre te dice lo que quieres oír no está siendo leal, está siendo cómodo. Un líder que evita el conflicto a cualquier precio no está siendo considerado, está siendo irresponsable. La bondad auténtica a veces tiene el rostro de la firmeza, a veces se parece al límite, a veces suena como un no dicho con claridad y con amor. Hay una historia que quiero compartirte porque creo que ilumina este punto de una manera que las explicaciones abstractas no pueden. Hace muchos años, en un pequeño pueblo, vivía un artesano conocido por su generosidad. Siempre prestaba sus herramientas, siempre ayudaba a sus vecinos, siempre estaba disponible cuando alguien lo necesitaba. Pero con el tiempo, el artesano comenzó a notar algo inquietante. Sus propias obras quedaban siempre a medias. Sus proyectos más importantes, aquellos en los que había puesto su sueño y su visión, permanecían inconclusos porque cada vez que intentaba dedicarles tiempo, alguien llamaba a su puerta con una necesidad que le parecía más urgente que la propia. Un día, un viejo maestro que pasaba por el pueblo se detuvo frente a su taller y observó en silencio las obras inconclusas que llenaban cada rincón. El artesano, algo avergonzado, comenzó a explicar que no había podido terminarlas porque siempre había alguien que necesitaba su ayuda. El maestro lo escuchó con atención y luego dijo algo que el artesano no olvidaría jamás. Cuando una fuente no cuida de sí misma, tarde o temprano deja de manar. Y el día que eso ocurra, no habrá nadie a quien ayudar. Esta imagen de la fuente me parece extraordinariamente reveladora, porque captura algo que muchos de nosotros intuimos, pero que rara vez nos permitimos reconocer con claridad. No puedes dar lo que no tienes. No puedes amar desde el vacío. No puedes inspirar desde el agotamiento. No puedes guiar desde la confusión. El cuidado de uno mismo no es egoísmo. Es la condición necesaria para que cualquier forma de generosidad sea sostenible y genuina. Cuando te cuidas, cuando proteges tu energía, cuando respetas tus límites, no solo te beneficias tú, se benefician todas las personas que reciben lo que tienes para dar, porque lo que reciben nace de la abundancia y no de la escasez. Piensa por un instante en las personas que más han impactado tu vida, las personas que recuerdas con verdadera gratitud, cuya influencia sientes todavía hoy. ¿Eran personas que se borraban a sí mismas para complacerte? ¿O eran personas que tenían una presencia real, que se expresaban con autenticidad, que te decían la verdad aunque a veces no fuera fácil escucharla, que ocupaban su lugar en el mundo con una dignidad tranquila y que te inspiraban precisamente porque eran plenamente ellas mismas? La mayoría de las personas, cuando hacen este ejercicio,
descubren que las figuras verdaderamente transformadoras en su vida no eran las más complacientes, sino las más genuinas, las más honestas, las más íntegras, las que tenían la valentía de ser lo que eran sin necesitar tu aprobación para hacerlo. Y aquí hay algo importante que quiero señalar porque creo que toca una de las raíces más profundas de este tema. La necesidad de aprobación, cuando opera de manera inconsciente, no solo nos hace infelices, nos hace predecibles, nos hace manipulables y en última instancia nos hace poco confiables. Porque una persona que siempre dice que sí, que nunca tiene una opinión contraria, que se adapta constantemente a lo que los demás esperan de ella, esa persona no puede ser verdaderamente confiada porque nadie sabe dónde está realmente parada. Nadie sabe qué piensa de verdad, qué valora de verdad, qué haría cuando las cosas se pongan difíciles. La autenticidad, en cambio, genera confianza. Porque cuando alguien te dice que sí, sabes que ese sí es real. Cuando alguien te apoya, sabes que ese apoyo no está condicionado por el miedo a tu reacción, sino por una elección genuina. Déjame compartirte otra reflexión que creo que puede ser especialmente útil. Existe una diferencia entre los límites que nacen del miedo y los límites que nacen del amor propio. Un límite que nace del miedo dice: no puedo darte lo que pides porque tengo miedo de lo que pasará si lo hago. Es un límite defensivo, reactivo, que nace de la contracción. Un límite que nace del amor propio dice: no puedo darte esto porque hacerlo iría en contra de lo que soy y de lo que valoro, y respetarme a mí mismo es también la manera más honesta de respetarte a ti. Es un límite que nace de la expansión, de la claridad, de la integridad. La diferencia entre ambos no siempre es visible desde fuera, pero se siente completamente distinta desde dentro. Y esa diferencia interna es lo que determina si el límite genera culpa y resentimiento o si genera paz y respeto mutuo. Muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que poner límites es una forma de rechazo, de falta de amor, de egoísmo. Pero los límites bien comprendidos no son muros, son marcos. Son la estructura que hace posible que una relación tenga forma, que tenga espacio, para que dos personas distintas puedan coexistir sin que una borre a la otra. Cuando no hay límites, no hay dos personas en una relación, hay una persona y su sombra. Y las sombras, aunque nunca protestan, no son compañeras de vida. Son ausencias disfrazadas de presencia. Imagina por un momento la diferencia entre un jardín que crece sin ningún tipo de estructura y un jardín cuidadosamente cultivado. En el primero, todo crece a la vez en todas las direcciones, pero nada llega a florecer del todo porque todo compite con todo. En el segundo, hay espacios definidos, hay momentos para el crecimiento y momentos para el descanso, hay una intención que guía el proceso y que hace posible que cada planta alcance su máximo potencial. Los límites en nuestras relaciones funcionan de manera muy similar. No son obstáculos para la conexión, son las condiciones que hacen posible que la conexión sea real, profunda y duradera. Hay una palabra que aparece con frecuencia en las conversaciones sobre este tema y que quiero explorar contigo porque creo que merece mucha más atención de la que habitualmente recibe. El resentimiento. El resentimiento es lo que ocurre cuando cedemos repetidamente sin querer hacerlo, cuando damos sin que nos lo hayan pedido de verdad, pero desde un lugar de obligación interna, cuando decimos que sí con la boca, pero todo nuestro ser dice que no. El resentimiento no es una emoción negativa, en el sentido de que sea mala o que deba ser eliminada. Es una señal. Es la manera en que nuestra psiquis nos avisa de que algo está fuera de alineación, de que estamos viviendo en contradicción con nuestros propios valores y necesidades. El problema no es sentir resentimiento. El problema es ignorarlo durante tanto tiempo que se convierte en una capa permanente de amargura que tiñe toda nuestra experiencia de vida. Las personas que aprenden a escuchar sus propios resentimientos con curiosidad y sin juicio descubren algo valioso. Cada episodio de resentimiento apunta hacia un lugar donde no han sido honestas consigo mismas, donde han cedido no desde la generosidad sino desde el miedo, donde han dicho sí cuando querían decir no.
Y esa comprensión, aunque pueda resultar incómoda al principio, es profundamente liberadora, porque señala exactamente dónde está la oportunidad de crecer, de cambiar, de recuperar algo de sí mismas que habían cedido sin darse cuenta. Y aquí hay algo que quiero decirte con mucha claridad porque creo que es uno de los malentendidos más comunes en torno a este tema. Ser emocionalmente inteligente no significa ser perfecto, no significa no cometer errores, no significa no tener momentos de duda, de miedo, de confusión. Significa desarrollar la capacidad de observar lo que te pasa con una mirada más amplia y más compasiva. Significa poder preguntarte, en el medio de una reacción automática, ¿esto que estoy haciendo nace de mi miedo o nace de mi libertad? ¿Lo estoy haciendo porque genuinamente quiero o porque temo las consecuencias de no hacerlo? Esta pregunta, simple en su forma pero profunda en su alcance, puede transformar completamente la calidad de tus relaciones, tus decisiones y tu experiencia de vida. Piensa por un instante en alguna decisión reciente que hayas tomado, grande o pequeña, que te haya generado una sensación de malestar difusa que no sabes muy bien cómo nombrar. No necesariamente arrepentimiento, pero sí algo parecido a una incomodidad que no se va. Pregúntate, ¿tomé esa decisión desde lo que quería de verdad o desde lo que creía que los demás esperaban de mí? ¿Lo hice porque me hacía sentido o porque me daba miedo la reacción que hubiera generado hacer lo contrario? No tienes que responder en voz alta, solo observa, porque en esa observación honesta hay más información sobre ti mismo que en años de análisis abstracto. La transformación de la que estamos hablando no ocurre en un instante. No es una epifanía que llega un día y lo cambia todo. Es un proceso gradual, a veces incómodo, hecho de pequeñas decisiones cotidianas en las que vas eligiendo la honestidad sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aprobación, el respeto propio sobre el miedo al conflicto. Es un proceso que exige paciencia y que exige también compasión hacia uno mismo, porque habrá momentos en que vuelvas a caer en los patrones antiguos, en que el miedo sea más fuerte que la consciencia, y en esos momentos la respuesta no es la autocrítica feroz, sino la comprensión de que aprender a vivir de otra manera toma tiempo, y que cada pequeño paso en la dirección correcta ya es una victoria. Déjame compartirte algo que he observado una y otra vez en personas que han recorrido este camino. Al principio, cuando empiezan a poner límites, cuando empiezan a decir no, cuando empiezan a expresar lo que piensan y sienten con más claridad, experimentan una resistencia enorme, tanto interior como exterior. Por dentro, la voz del miedo les dice que están siendo egoístas, que están decepcionando a la gente, que van a perder las relaciones que valoran. Por fuera, algunas personas de su entorno, las que estaban acostumbradas a una dinámica diferente, reaccionan con sorpresa, con molestia o incluso con rechazo. Y ese momento es crítico, porque es el momento en que más fácil resulta dar marcha atrás, disculparse, volver a ser el de siempre para aliviar la tensión, pero las personas que persisten, que confían en el proceso aunque sea incómodo, descubren algo extraordinario al otro lado de esa resistencia. Descubren que las relaciones que sobreviven ese periodo de ajuste se vuelven más auténticas, más igualitarias, más nutritivas para ambas partes. Descubren que algunas personas se alejan, sí, pero que esas personas eran las que se beneficiaban de la dinámica anterior, no las que verdaderamente las amaban. Y descubren sobre todo una sensación de ligereza interior que muchos describen como la primera vez que sienten que respiran de verdad, que viven desde un lugar propio, que son dueñas de su propio espacio interno. Y aquí hay algo importante que quiero conectar con una idea central que creo que atraviesa todo lo que hemos explorado hasta ahora. La buena suerte, en el sentido más profundo del término, no es algo que nos pasa, es algo que construimos. Y la condición fundamental para construirla es ser auténticos. Las oportunidades que transformen nuestra vida no llegan a quienes se esconden detrás de una máscara de complacencia. Llegan a quienes están suficientemente presentes, suficientemente claros y suficientemente valientes como para reconocerlas cuando aparecen y para actuar en consecuencia,
Una persona que vive constantemente adaptándose a las expectativas ajenas no puede desarrollar el instinto que se necesita para reconocer cuándo una puerta que se abre frente a ella es realmente la puerta que estaba buscando, porque lleva tanto tiempo viviendo la vida de los demás que ha perdido el contacto con la propia. La responsabilidad personal, en este contexto, no es solo la responsabilidad de cumplir con tus obligaciones externas, es la responsabilidad de ser fiel a ti mismo, de honrar lo que eres, lo que sientes, lo que valores y lo que sueñas, de no delegar en los demás la tarea de decidir quién debes ser. Esta forma de responsabilidad es exigente porque no tiene excusas fáciles. No puedes culpar a nadie más de que no estés viviendo la vida que deseas si tú mismo eres quien, día tras día, elige la comodidad de la aprobación ajena sobre la incomodidad de la autenticidad propia. Tal vez nunca te habías detenido a considerar esto, pero cada vez que dices no cuando quieres decir no, no solo te estás protegiendo a ti mismo, le estás diciendo a la otra persona la verdad. Le estás ofreciendo una interacción real en lugar de una actuación. Le estás dando la oportunidad de conocerte de verdad en lugar de conocer la versión de ti que crees que quiere ver. Y eso, aunque en el momento pueda generar algo de tensión, es en realidad una forma de respeto profundo. Es la diferencia entre querer a alguien y querer la imagen que alguien tiene de ti. Piensa por un instante en lo que sería posible en tu vida si dejaras de invertir tanta energía en gestionar las expectativas ajenas y empezaras a invertir esa misma energía en desarrollar tu propio potencial. En las conversaciones que podrías tener si hablaras desde lo que realmente piensas, en los proyectos que podrías emprender si dejaras de esperar permiso o validación para comenzar, en las relaciones que podrías construir si mostraras tu vulnerabilidad real en lugar de la fortaleza performativa que tanto agota mantener. En la vida que podrías vivir si, en lugar de preguntarte qué espera la gente de ti, te preguntaras qué esperas tú de ti mismo. Esta pregunta no es retórica, es una de las preguntas más transformadoras que existen, y la razón por la que tan pocas personas se la hacen con genuina seriedad es que la respuesta implica responsabilidad. Implica que ya no puedes esconderte detrás de lo que otros esperan para justificar por qué no estás viviendo la vida que deseas. Implica que la distancia entre donde estás y donde quieres estar no es el resultado de la mala suerte o de la falta de oportunidades, sino de las elecciones, muchas veces invisibles, que has tomado a lo largo del tiempo. Y asumir eso, aunque al principio pueda parecer una carga, es en realidad el mayor acto de liberación que existe. Porque lo que depende de otros no puedes cambiarlo. Pero lo que depende de ti, siempre, siempre puedes elegirlo de otra manera. El crecimiento personal, en su sentido más auténtico, no es un lujo ni un entretenimiento para momentos de ocio. Es una necesidad fundamental del ser humano. Es la respuesta a algo que todos llevamos dentro. El impulso hacia la plenitud, hacia la realización de lo que somos en potencia. Y ese impulso no puede cumplirse mientras estemos viviendo para la galería. Mientras estemos actuando en un escenario construido para complacer a un público que en realidad está demasiado ocupado con su propia vida para prestar la atención que creemos que presta, hay una libertad extraordinaria en comprender esto, en entender que la mayoría de las personas no está pendiente de nosotros con la intensidad con la que nosotros creemos que lo están. Que el juicio que tanto tememos es, en gran parte, un fantasma que hemos construido en nuestra propia mente. Que el escenario en el que creemos estar actuando es mucho más pequeño de lo que imaginamos y que el precio que pagamos por actuar en él, el precio de la autenticidad postergada, es enormemente alto. Y aquí, al final de este camino que hemos recorrido juntos, quiero que te detengas un momento y sientas el peso de algo que espero que lleves contigo mucho después de que estas palabras se hayan apagado. Ser bueno de verdad, ser genuinamente generoso, ser auténticamente compasivo y cuidadoso con los demás, todo eso es hermoso y vale la pena cultivarlo con toda la dedicación de la que seas capaz. Pero ninguna de esas cosas puede crecer de verdad si no está enraizada en el respeto profundo hacia ti mismo. Si no está sostenida por la claridad de saber quién eres,
qué valoras y qué límites necesitas para que tu presencia en el mundo sea sostenible y verdadera. La inteligencia emocional no es el opuesto de la bondad, es su condición de posibilidad. Es lo que hace que tu bondad sea real y no un disfraz del miedo. Es lo que hace que tu generosidad sea un regalo y no una deuda que cobras con resentimiento. Es lo que hace que tus relaciones sean encuentros entre personas reales y no transacciones entre necesidades disfrazadas de amor. El día que dejes de ser bueno por miedo y empieces a ser bueno por elección, algo fundamental cambiará en ti. No lo sentirás como un gran terremoto, sino como una quietud que antes no estaba. Como si algo que llevabas tiempo cargando sin saber exactamente qué era, se hubiera depositado suavemente en el suelo y pudieras, por primera vez en mucho tiempo, caminar sin ese peso. Y descubrirás que, paradójicamente, en ese momento en que dejas de necesitar la aprobación de los demás para ser quien eres, las relaciones más importantes de tu vida se vuelven más ricas, más profundas y más verdaderas. Porque las personas que vale la pena tener cerca no se quedan contigo porque seas complaciente, se quedan porque eres real. El mundo no necesita más personas que se borren a sí mismas para hacer más cómoda la vida de los demás. Necesita personas que tengan el coraje de ser plenamente lo que son, que ocupen su lugar con dignidad, que hablen desde la verdad, que cuiden desde la abundancia y que lideren desde el ejemplo de una vida vivida con integridad. Eso es lo que cambia las cosas. Eso es lo que inspira. Eso es lo que transforma no solo la propia vida, sino el pequeño mundo de personas que tiene la fortuna de estar cerca. La decisión es tuya, como siempre ha sido, como siempre será.